7:26. Hace un año, 2 meses, Ecuador vivía una de las páginas más dolorosas en la historia de su periodismo. El equipo periodístico de Diario El Comercio, integrado por el comunicador Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra, que había sido secuestrado semanas antes, habían sido asesinados. El drama comenzó el 26 de marzo de 2018, cuando los comunicadores fueron secuestrados en Mataje, Esmeraldas, frontera con Colombia, mientras realizaban una cobertura sobre la situación en la zona. A las 9:30 del 26 de marzo, desde un hostal en la vía Mataje, fue el último contacto del equipo con la redacción de El Diario. Se abrió una etapa de intensas negociaciones entre el gobierno ecuatoriano y el grupo disidente de las FARC, autor de este secuestro. El desenlace, pocas semanas después, fue fatal. El día de hoy se lanzará el importante libro Rehenes. Estamos en esta mañana con una de sus autoras, María Belén Arroyo, una periodista de larga trayectoria en el país, periodista de investigación que ha trabajado en diversos medios de comunicación importantes. Actualmente es parte del portal Código Vidrio, un portal también que ha publicado importantes investigaciones en los últimos tiempos en Ecuador. Bienvenida, Belén. Quisiéramos conocer mayores detalles sobre el acto que se realizará el día de hoy en primer lugar, y luego profundizaremos sobre esta obra. Gracias, Gustavo. Buenos días, y por todo un intermedio a la audiencia que nos está escuchando, que sé que es tan grande. Bueno, para nosotros es un honor con Arturo Torres estar aquí en Cuenca. Hemos llegado anoche. Hemos sido invitados por la Universidad de la SUAY y su Escuela de Comunicación en el marco de los 30 años de su creación. Va a haber un foro esta mañana a las 10 de la mañana. Sabemos que ha sido renovada la biblioteca de la universidad y ahí vamos a tener el privilegio de encontrarnos junto a periodistas que trabajan aquí, Ricardo Tello, Matías, Sibel. En la tarde tenemos a las 5:30 la presentación formal, si tú quieres, del libro Rehenes, y me permito también anunciar la 5ª edición actualizada del Juego del Camaleón, que publicado en 2009 consideramos que es el antecedente necesario para entender este proceso. Si tú quieres, en el año 2009, en abril, Arturo Torres publicó el resultado de esta investigación que hablaba de la penetración de las FARC en Ecuador, y no de una penetración solo a nivel de frontera norte, sino a nivel de la institucionalidad, a nivel de la geografía, a nivel de la economía y a nivel de la esfera política. Consideramos que esa era una advertencia que no se tomó en cuenta. Las FARC las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, estaban interactuando con, si tú quieres, la cotidianidad ecuatoriana con una tranquilidad y una calma que las autoridades no detectaban o no hacían nada. Y creemos que eso incubó el proceso que años más tarde lamentablemente tuvimos que vivir nosotros en el gremio periodístico, con la pérdida de 3 colegas, pero el país realmente perdió a 10 ciudadanos en los eventos de la escalada de violencia que se evidencia a fines de enero del 2018 y que llega a su pico justamente. Este libro de alguna manera fue una advertencia que podía haber sido oportuna para lo que se venía cociendo allí en la frontera. Justamente, el rato que estamos hablando de que las FARC tienen presencia no solo en la frontera, como te digo, sino en todos los aspectos de la vida, de que estás teniendo presencia en la zona andina, en la salida litoral, la operación de la droga relacionada con el grupo político. Estamos lanzando una voz de advertencia en su momento que no ha sido tomada en serio o no ha sido considerada, y tu audiencia debe saber, en el año 2016 fue un punto importante, fue un hito, porque teóricamente se firmaba la paz entre la guerrilla y el gobierno de Colombia, pero Ecuador no estaba preparado para advertir qué pasaría si es que no toda la guerrilla se asumía la paz, se sumaba al proceso de desmovilización, y en efecto lo que pasó es que los mandos medios y bajos no se sumaron. ¿Cuál es el fenómeno adicional? Que tampoco ha sido dimensionado sino hasta ahora, cuando este doloroso episodio nos encuentra no preparados.
es el hecho de que ecuatorianos, ciudadanos ecuatorianos de la provincia, nacidos en la provincia de Esmeraldas, hablo de Huacho, llegan a militar activamente en el Frente 29, columna móvil Daniel Aldana de las FARC. Y en su momento deciden no acogerse al tema de la paz, a la firma, porque se dan cuenta que es más lucrativo seguir en el negocio vinculado al circuito de la droga. Es el caso de Huacho y es una de las revelaciones de este trabajo periodístico. Huacho es nacido en Limones, Ecuador. A los 3 años tiene una inscripción tardía en el entorno de una familia muy numerosa. Y siempre nos preguntamos qué recibió Huacho del Estado ecuatoriano más allá de este documento de inscripción tardía, que es lo que obliga a que en su adolescencia él abrace el ideal revolucionario, entre comillas, de la guerrilla de las FARC, que en realidad lo que estaba es tapando una actividad delictual relacionada al cartel. Justamente claro. Este lamentable hecho que se dio en la frontera norte con los compañeros de Diario El Comercio marca sin duda alguna un antes y un después de la situación en la frontera entre Ecuador y Colombia, es decir, nos muestra un nuevo rostro, una nueva situación que se está suscitando ahí. Definitivamente el libro que ustedes exponen nos da a conocer una gran cantidad de detalles que, como tú dices, ya tiene un antecedente que no fue tomado en cuenta de la forma en la que debía haber sido considerado y asumido por las autoridades ecuatorianas. Será algo que de alguna manera se veía venir o no se veía venir, pero hay una serie de implicaciones detrás de este suceso. Justamente, estamos planteando en Rehenes que debíamos entender, para responder por qué les secuestraron a los periodistas, debíamos responder unas preguntas previas, y eso nos lleva a entender que primero hay una crisis generalizada en los sistemas de inteligencia. Estaban desmantelados porque se habían consagrado por muchos años a la persecución de actores políticos de oposición y no tenían esbozados escenarios de amenazas, como tú bien lo planteas. Justamente, ¿qué va a pasar? Su foco de atención en otras cosas, en definitiva. Exactamente. Es que es una guerra muy distinta a la que se vivía en su momento con la guerrilla de las FARC. Ahora son grupos organizados dispersos, ¿no? Justamente, cambió el panorama. Antes tenías un grupo que actuaba como un representante de la ley, del orden, si tú quieres, como una presencia paraestatal en zonas que son limbos territoriales, sur de Colombia, norte Ecuador, donde no llega el Estado ni con obras, ni con posibilidades realmente de reactivación económica para que las personas que viven ahí tengan oportunidades laborales. De alguna manera, para el gran público ecuatoriano, lo que quedó de este doloroso caso fue la impresión de que los asesinatos llegaron porque no hubo un canje oportuno de prisioneros. ¿Es esto una forma simplista de analizar el caso o de concluir en este caso? Bueno, realmente esa es una de las explicaciones. Es un poco más complejo que eso. Tenemos claro y hemos documentado que el gobierno ecuatoriano estaba en una encrucijada, y tomemos en cuenta, no había un antecedente de un secuestro de este tipo, con intenciones políticas, con connotaciones políticas. Desde un secuestro no extorsivo, no se pedía dinero a cambio, sino una consigna que prácticamente es política. Es decir, liberen a 3 hombres de Huacho detenidos en La Tacunga. Vamos a hablar de Cuco, Tobón y Coajiboy, detenidos el 12 de enero en Mataje, en una casa que fue allanada y en la que se encontraron explosivos y material bélico. Les detienen, les llevan en última instancia terminan en La Tacunga, en el centro de detención de alta seguridad, y la pretensión es: voy a canjear estos 3 hombres por los 3. Volvamos a lo que planteaba, al hilo de lo que planteaba. Efectivamente, no sabía qué hacer el gobierno porque tenía esta encrucijada. El gobierno no estuvo preparado, nunca supo cómo actuar frente a una situación de esta magnitud. Precisamente, como tú lo planteas. Había una línea que decía: a ver, ¿realmente debemos preservar las 3 vidas?
Y había una línea, si tú quieres, que estaba siguiendo el consejo del país vecino del norte de Colombia, que decía, con un grupo de esta magnitud no negocias porque le estás dando un estatus de interlocutor, y al darle ese estatus, lo que estás logrando es generar que mañana provoquen otro acto y estamos en manos de ellos. Las dos tesis siempre estuvieron manejándose alrededor del Palacio de Carondelet. Es finalmente hacia el 4 de abril que se conoce y se esbozan escenarios ya concretamente respecto de la situación de los escenarios, y uno de ellos era el canje. Nosotros hemos documentado a partir de reportería en Ecuador y Colombia, revisión de miles de documentos y cientos de entrevistas con fuentes abiertas y cerradas. Hemos llegado a comprobar documentalmente que la decisión formal del canje de los tres, vale decir, de los tres periodistas por los tres hombres del Guacho, se adopta el lunes 9 de abril en una reunión política de Alianza País. Sin embargo, también con base en la reportería en los dos países, con Arturo Torres hemos documentado que la ejecución de los periodistas ocurrió el sábado 7 de abril en horas de la noche. Entonces, a todas luces es una decisión que fue tardía. El sábado 7 de abril en horas de la mañana, el captor Guacho cerró toda línea de comunicación con el así llamado Canal 2 de negociación, que se hablaba de un doctor Maldonado. En realidad ese canal era tripartito, 3 personas actuaban como negociadores oficiales. Cuando hablemos del Canal 2 son 3 delegados del Estado ecuatoriano. Guacho terminó la línea de contacto el sábado 9 de abril y dijo, hoy a las 3 te mando la foto de uno de ellos muerto. Nunca más se conectó, nunca más llegó a ver los mensajes. Solamente el 11 de abril, el lunes era 9, martes 10, el miércoles 11 le dieron una señal concreta. Es la primera vez que recibió en todo el cautiverio la señal de, ¿sabes qué? Hay un negociador, es Monseñor Arellano, sí se va a dar el canje, él es el nuevo delegado, por favor, confírmanos para proceder. Guacho, los periodistas estaban ya muertos. Uno de los periodistas ya estaban muertos. Entonces, Guacho ya no tenía interés por revisar el chat. Ahora, Belén, ¿no es cierto entonces de que se barajaba como teoría de que los periodistas no fueron ejecutados por Guacho, sino que ellos perdieron la vida en un cruce de balas, de un intento de rescate, en este caso del gobierno colombiano? Lo que planteas es crucial porque nos lleva a la segunda revelación del libro Rehenes, que efectivamente hubo operaciones. Y nosotros hemos ido más allá al constatar que sí hubo intentos de rescate. Hubo operaciones combinadas de las fuerzas policiales de Ecuador y Colombia. Eso lo hemos documentado en la reportería de los dos países. Y son las dos policías. La policía colombiana entró por Carchi, Ecuador, para hacer barridos en la zona fronteriza, para tener una visión de dónde estaba, y el objetivo era neutralizar a Guacho. Ellos alegan que no sabía, que tenían información de que Guacho no estaba con los periodistas. Ahora bien, en la revisión de las autopsias de los tres del equipo periodístico, tú mencionaste los nombres del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas, el conductor Efraín Segarra, se detecta que el fotógrafo Paul Rivas tiene 6 disparos en el cuerpo, con trayectorias de abajo arriba, de atrás hacia adelante y de izquierda a derecha. Los disparos en su pierna izquierda sugieren una escena de movimiento, sugieren una escena que él huía, de una persecución en caliente. Estas son conclusiones posiblemente sustentadas con el apoyo de médicos legistas. Exactamente. Eso, en 2 casos, el más evidente, el más notorio, si tú quieres, es el del fotógrafo. Él estaba corriendo cuando lo ultimaron, tuvo un tiro de gracia, pero recibió 6 disparos, 2 en pierna izquierda. El periodista recibe también varios disparos y el conductor recibe 2 disparos. ¿Cuál es la hipótesis más cercana a la que se habría podido llegar de ese momento, sobre ese momento crucial, sobre el momento del asesinato? ¿Cómo se dio? ¿En qué circunstancias? ¿En qué entorno? ¿En qué contexto? La hipótesis más cercana es que hubo 2 etapas posiblemente, o dos lugares del desenlace.
donde estaba el conductor, parece que no era una zona caliente, hablemos con cierta distancia, él fue ultimado, pero con tiro de gracia, recibió 2 disparos, y los otros 2, que eran más jóvenes en edad, ¿sí? Ellos parece que estaban corriendo. Podemos entender que hubo incursiones, porque lo hemos documentado, y son incursiones de las fuerzas policiales amparadas en el acuerdo de Pereira, firmado en Pereira, Colombia, por los presidentes de los 2 gobiernos, y que al calor de esa operación conjunta se produjo la ejecución por 2 razones, por la razón de que ya veían que era imposible mantenerlos en un permanente peregrinaje, y si tú quieres hay una reconstrucción de la Fiscalía colombiana de cómo pasan 2 noches en un sitio, 3 noches en otro sitio. La pregunta crucial es ¿por qué les mueven tanto? ¿De qué están huyendo? Ahora, hubo noticias falsas sobre el asesinato que circularon en forma previa. Y el país conoció, lo conocimos personalmente a través de fotografías que empezaron a circular en internet, no de fuentes oficiales. Sí. Recordamos que en esos días había, no sé si fue una reunión del Grupo de Lima, sí, en donde estaba el presidente, estaba la canciller ecuatoriana, y allí en medio de sollozo se dio a conocer que se confirmaba esta información. Cabe preguntar ¿a qué conclusiones llegan ustedes tras la investigación con respecto al grado de transparencia y al grado de pertinencia con la que el gobierno ecuatoriano manejó la información en este delicado caso? Entendemos que hay grados de opacidad en la información. Sabemos que hay una dificultad grande. El momento del secuestro es en Ecuador. Es pasada las 9 de la mañana en Mataje, Ecuador. Ecuador siempre planteó la tesis de que el secuestro ocurrió en Colombia, desplazando el problema a Colombia. Nosotros hemos documentado que el evento fue aquí, y que 3 hombres de Huacho, ecuatorianos, les obligaron a bajar de la camioneta antes de las 9:30 de la mañana. Ellos pasaron a las 9:03 del retén de Mataje, con autorización verbal de quien estaba a cargo de la zona unificada, en 2 cantones que estaban como zona roja por eventos previos de violencia. Pasaron, con base en testimonios que hemos recabado en Colombia de disidentes que ahora colaboran con la justicia de ese país, les hicieron bajar, le hicieron una llamada a un lugarteniente de Huacho, le preguntaron qué hacemos con ellos. La orden había sido matar civiles. Él, sin embargo, hacía una llamada a Huacho, que estaba en Colombia, pero no estaba tan lejos del sitio, y dice: no les mates, tómalos como prisioneros. Ese instante ya son secuestrados. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Sin embargo, a las primeras 48 horas, y yo te muestro, hubo la posibilidad de que se los liberara. Aquí hay una toma de una imagen. No sé podemos si compartirlo en esta cámara. Sí. Perfectamente. Ya. Están 3 personas. Esta imagen es captada por un artefacto aéreo de vigilancia. Esta imagen muestra 3 personas en actitud de espera, y es la madrugada del 28 de marzo. Curiosamente, Diario El Tiempo dijo: esa noche del 28 de marzo, liberados. Se habló de una liberación, y el gobierno ecuatoriano en principio negó conocer de ese hecho. Con la reportería hemos establecido que efectivamente hubo una posibilidad real de liberarles, y que esa posibilidad fue frustrada por las operaciones que se realizaban en la zona, y que una vez que se dan cuenta que al liberarles están en peligro los disidentes, toman una decisión terrible, fatal, de desenlace fatal. Decisión que es internarlos selva adentro en Colombia. Al seguirlos internando y al seguir las operaciones, ¿qué es lo que ocurre? Que se empiezan a mover. Eso explica la razón de las permanentes movidas. Cuando tú me dices, justamente nos enteramos de la muerte porque vimos fotos, no porque el gobierno lo admitió. Precisamente, como nosotros planteamos, varios elementos sustentan que la muerte fue el 7 de abril. Las fotos fueron reales. Las fotos los muestran a ellos y ya ejecutados. 2 de ellos presentan la misma ropa, la misma camiseta, si tú quieres, que el video en el que aparecen encadenados del 2 de abril. Ese video no se conoció
por diligencia del gobierno ecuatoriano. Se conoció porque el grupo captor mandó la información a la prensa de Colombia y la prensa de Colombia lo difundió. Sí, ciertamente mucha de la información a la que pudimos tener acceso no era información que se produjo aquí, sino mucha de esta información nos venía precisamente de Colombia. Y si no estoy equivocada, la primera información sobre el asesinato, es decir, el conocer que ellos estaban muertos, también nos llegó de allá. Nos llega la confirmación por las imágenes y sin embargo las autoridades dicen que hay un alto porcentaje de posibilidad de que sí sean, dejando abierta la posibilidad de que a lo mejor no sean. Entonces, este tema de falta de información sí nos conduce a entender la complejidad de una problemática que se produce en dos países, en un limbo territorial que son las fronteras de los dos estados, donde no hay presencia real. Entonces, estamos en manos de que los disidentes le pasen la información a los medios colombianos y a partir de eso entendemos que sí. Que con las herramientas tecnológicas que existen hoy en día, con esto de las noticias falsas, las fake news, ¿qué se ha podido determinar sobre el origen de estas fotografías que fueron tremendas, absolutamente inadecuadas incluso para este libertinaje de las redes sociales? Justamente creo que una de las primeras cosas que sin haberse concertado entre los periodistas en Quito, me imagino que aquí en Cuenca pasó, que esa noche, que era jueves 12 de abril, ya todos habíamos visto las imágenes en una rueda de prensa del ECU, donde entonces ministro del Interior compareció y prácticamente no anunció nada y fue pifiado, no sé si ustedes recuerdan, pero hubo un compromiso ese rato de no difundir, porque ya sabíamos que había un desenlace, que estaban muertos y que sus familiares iban a ser revictimizados al ver esta profusión de imágenes. Entendemos que esa era la constatación, la forma de decir que efectivamente les habían ultimado. Cuando recordamos las declaraciones del presidente de la República, cuando le vimos en esa rueda de prensa al presidente ya derrotado, podríamos decir, en ese momento, y dándole un tiempo a Huacho para que responda, ¿qué se sabía ya en ese momento? Porque los familiares han insistido en más de una vez de que el gobierno ecuatoriano ya tenía una gran cantidad de información que no se hizo pública, que no se les pasó tampoco a los familiares y que tampoco pudo ser bien manejada. Es decir, el manejo de crisis fue realmente preocupante. Desbordó toda la capacidad de comunicación, de proyección, y creemos que hasta operativa del estamento institucional, pero no solo en Ecuador, el problema es también en Colombia. Colombia le lanzó el problema al Ecuador diciendo no es de mi territorio. Había, si tú quieres... Sabiendo que Colombia tiene una enorme experiencia en esto, han estado por muchísimos años, en forma casi cotidiana combatiendo este tipo de secuestros, de crímenes. Así es, en Colombia hay mucha experiencia en el manejo de estos temas. A nosotros nos tomó por sorpresa. A Ecuador le tomó por sorpresa. Un elemento que puede contestar en parte tu inquietud es el 7 de abril, sabemos, y así lo estamos reportando en este libro, sábado 7 de abril, el delegado del Ministerio del Interior al comité de crisis conformado precisamente con motivo del secuestro de los periodistas, insisto, el delegado del Ministerio del Interior... ¿De Colombia o de Ecuador? De Ecuador. Dejó el comité de crisis y a días seguidos se pasó a otra instancia que era la Secretaría de Inteligencia a prestar su contingente. Tú estás entendiendo que por lo menos alguien ya sabe el desenlace. El tema es el desenlace del sábado 7 de abril. Ahí hay un elemento que está apuntando a hasta qué niveles llegó la información de que ya hubo un desenlace. Y el hecho de que el captor ya deja de ver los mensajes, y es más, tenía activada esta función que te deja dos vistos azules cuando tú sabes que te vieron. Tenemos constancia de que ya nunca más se pusieron las marquitas azules para decir vio el mensaje. Aporta por otra parte, Belén, rehenes, esto que fue no menos doloroso, pero que fue tratado casi como un aspecto de daños colaterales, el asesinato de Óscar Villasís y Katy Velasco. Creíamos que era necesario entender el contexto
de todo el problema de la crisis de la frontera norte y creemos que analizado ese contexto y hablando de las 10 víctimas, Oscar y Katy realmente son confundidos con agentes de inteligencia por los disidentes colombianos. Les detienen en Puerto Rico es Colombia. Los detienen. Ellos, la familia alega que estaban en una negociación para el cobro del dinero por la venta de una motocicleta, un negocio privado, particular. Sin embargo, la manera en que ellos son asesinados no es con disparos, es con cortes en el cuerpo. Y ese es un mecanismo de ajusticiamiento que aplican los disidentes cuando creen que están enfrente de personas a los que llaman infiltrados, en términos de ellos. ¿Los confundieron? Los confundieron con agentes de inteligencia. Creemos que yendo más allá, analizando las 4 muertes de los infantes de Marina, que murieron en la emboscada del 20 de marzo, que fue un momento bien de mucha confusión y que motivó a que los medios nacionales, sobre todo los asentados en Quito, enviaran contingentes de periodistas a esa cobertura. Es en ese contexto que hay que entender la llegada del equipo del comercio. Llegan a cubrir la historia de Mataje días después de que les ejecutaran, murieran en esta emboscada 4 infantes de Marina. Ese hecho está analizado desde la perspectiva de los problemas que hubo porque no se tomaron las medidas para evitar que esta patrulla de marinos se acercara a una caneca donde a distancia o en control remoto se activó un artefacto explosivo y ahí causó ese rato la muerte de 3, un cuarto falleció días más tarde. Y hablábamos de las muertes relacionadas al evento. Tú hablas de víctimas colaterales. Realmente entendamos que es un proceso de escalada de violencia que tuvo muchos picos terribles con víctimas. Otra de las víctimas es el soldado Wilson Ilaquiche, que había sido destacado días antes, no a Esmeraldas, ubiquémonos en la geografía ecuatoriana, a Tobar Donoso, parroquia de la provincia de Carchi, norte del Ecuador, pero Tobar Donoso está reportado en un capítulo de rehenes. Desde siempre fue un territorio que era zona de influencia de las FARC y hoy del Frente Oliver Sinisterra. Llega el soldado en circunstancias extrañas, es secuestrado con la complicidad de una persona, vamos a decir, una chica le sirvió de anzuelo. ¿Por qué? Porque el Frente Sinisterra puso precio a la cabeza de los uniformados ecuatorianos. Un tema, un personaje importante y que es muy pertinente al momento de hablar de ella es María Fernanda Espinosa. Entonces, canciller de la República, estará asistiendo a un juicio político en la Asamblea. Entendemos que lo hará a través de una teleconferencia. Ella fue sumamente criticada, pues estuvo en esos días justamente con su cabeza y su tiempo dedicada a su autopromoción para la presidencia de la Asamblea de la ONU. ¿Qué es lo que se dice en el libro y sobre todo, cuál es tu opinión sobre la actuación de María Fernanda Espinosa en su calidad de canciller de Ecuador? Justamente yo fui convocada, nosotros fuimos convocados a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde se estaba ventilando en su momento el caso de María Fernanda Espinosa. Yo ahí lo ratifiqué. Ustedes quieren encontrar un solo responsable de un problema de una complejidad absoluta. Cuando estamos hablando de una cadena de negligencias que empieza desde el ámbito de la seguridad, de la inteligencia, hasta justamente el entramado del manejo de la crisis. Creo que yendo un poquito más atrás empieza en realidad con una connivencia. Precisamente está planteado, quiero ser literal al respecto, no quiero ser imprecisa. Nosotros tenemos, el capítulo 3 te dice ciegos ante el narcotráfico y está hablando, en otras palabras, lo que tú estás desarrollando. Estamos diciendo hasta qué punto el gobierno estaba ciego, hasta qué punto el presidente asume el poder en 2007 y dice que el narcotráfico no es un problema. Y aquí está documentado con actas del Consejo Nacional de Seguridad desclasificadas. Se creía que te seguía siendo un problema de Colombia y que si bien llegaba a las fronteras no había llegado aún a nuestro país. Quiero ser literal.
quiero hablar de la página 47 y dice, es la cita del presidente en antes se llamaban Consejo de Seguridad Nacional, COSENA. Está desclasificada y la estamos citando porque es uno de los documentos citados en este trabajo. Dice, perdónenme, pero aquí se me mueren más niños por diarrea que por droga. Ese no es nuestro principal problema. Ese es problema norteamericano. Yo creo que hay que dar señales claras. En un momento dado pensar en reducir penas o amnistías o algo. Porque el Estado no puede seguir cargando con ese peso. Estuvimos hace muy pocos días en México, uno de los países que ostenta uno de los más oscuros y trágicos récords de asesinatos de periodistas. Y allí jóvenes universitarios nos decían, por lo menos en Ecuador no asesinan periodistas. El caso de Javier Ortega, de Paul Rivas y de Efraín Segarra marca, como decía Rosana, un antes y después en el periodismo ecuatoriano. Así es. En definitiva, nos abre violentamente los ojos. Y ya el estallido de la bomba, coche bomba en el cuartel de San Lorenzo a fines de enero, nos dice que algo grave está pasando y no lo estamos mirando. Pero si tú quieres, del momento del secuestro de Javier, de Paul y de Efraín, estamos viviendo el inicio de un nuevo momento en que ser periodista ya es una profesión más riesgosa de lo que pensábamos. Algo que añadir en el apéndice de este diálogo muy interesante el día de hoy, que aprovecho para felicitarles a ustedes por ese gran trabajo que vienen haciendo, algo que decir sobre Fausto Valdivieso. Todavía hay muchas muertes por investigar. Nosotros con Arturo nos propusimos unir fuerzas por este caso porque de alguna forma queríamos que la muerte no tenga la última palabra. No es el único caso que hay que investigar, que tiene unas implicaciones que realmente son muy complejas. Hay que analizar varias muertes en el contexto de el ocultamiento de información por parte del Estado, la autoría y relacionada o imbricada con qué tipos de mafias. Entonces, justamente tú planteas algo importante. El crimen de Fausto Valdivieso, ¿qué connotaciones tiene? ¿Qué sabía Fausto que le matan? Esa es una pregunta que todavía hay que hacerse y hay que buscar las respuestas. Lo que nosotros entendimos es que en este caso, si dejábamos pasar, le estábamos dando la posibilidad a la impunidad. Y estábamos fomentando que periodistas jóvenes que vienen de las generaciones posteriores a nosotros, que creo que nos van a acompañar esta mañana a las 10 en la biblioteca de la UDA, tengan temor de salir a reportear porque tengan miedo de no volver a sus casas después de jornadas de trabajo en las que se pone en riesgo ahora la vida. Entonces, el compromiso en este caso fue ese. Hoy a las 10 vamos a estar en la biblioteca hablando de esto. Creemos que con jóvenes periodistas... Importante la asistencia para el público, fundamentalmente para gente relacionada con la educación, los jóvenes estudiantes, pues entendemos habrá un foro en el cual se pueda emitir cualquier pregunta. Y a las 17:30, 5:30 de la tarde, en Librimundi del centro, vamos a hacer ya una cuestión con público más amplio, respondiendo preguntas. Va a haber justamente una presentación, va a estar Carolina Ávila introduciendo el trabajo ante este público cuencano que en realidad es lector, es exigente y que ahora amablemente nos está acogiendo en esta ciudad. Por lo cual agradecemos. Por su presencia, que tengan éxito también en la publicación y la venta de este libro, que quisiéramos exhibirlo por favor con su portada. Es lo que el día de hoy estará siendo lanzado oficialmente en la ciudad de Cuenca con este foro a las 10 de la mañana, conmemorando también los 30 años de la fundación de la Escuela de Periodismo en la Universidad de la SUAY. Gracias a María Belén Arroyo, a Arturo Torres, que no nos pudo acompañar en esta mañana, que ha estado en otras ocasiones en este medio de comunicación, y reiteramos nuestra felicitación por este gran esfuerzo periodístico.